Hola, ¿qué tal? Les saluda Hugo Viladeguz desde Lima, Perú, para presentarles este interesante segmento del programa número 1, Calentando la Mañana. Salud y humor, con el doctor Elmer Huerta. Muy bien, ya está por el Zoom nuestro querido doctor Elmer Huerta. Y usted puede ver este segmento también, porque está en Facebook Live. Mi querido doctor, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, mi querido profesor. Qué gusto de saludarlo. Buenos días también a todos nuestros oyentes. Doctor, la nueva meta del gobierno de Biden. Let's try to hit that 70% mark. 70% mark. Vamos a tratar de llegar a la marca del 70% para el 4 de julio, el 70% de vacunados. We are going to, by the 4th of July. Para el 4 de julio. Y esto parte es importante, doctor. Dice que para el 4 de julio el país estaría en una posición de donar 10% de las vacunas existentes en el país. Send about 10% of what we have to other nations. A otras naciones. Comenzamos con ese 70%. ¿Usted cómo lo ve? Pues como todo objetivo, profesor, ¿verdad? Es un objetivo ambicioso. Cuando el presidente dijo al tomar cargo, el 20 de enero, de que iba a dar 100 millones de dosis en 100 días, muchísima gente, incluso yo dije, caramba, es un gol ambicioso. Al final terminó dando 200 millones y no 100. Entonces, este es otro. A ver, lo que tenemos en este momento hasta este 5 de mayo es que más o menos el 31% de la población está totalmente vacunada, 2 dosis. Y más de el número de personas que han recibido ya una dosis por lo menos es más del 50% de la población. Entonces, llegar un 20% más en 60 días, que falta porque estamos justo 5 de mayo al 5 de julio, son 2 meses, podría ser, pero va a ser digamos, una empresa a cuesta arriba, profesor. Ahora va a convencer a millones de personas que no están seguras si se quieren vacunar o no. Ojalá que se logre. Bueno, y dijo también que los jóvenes, doctor, deberían de vacunarse, aquellos que se creen inmortales, ¿verdad? Que los que tienen 20 años, There are a 30 lot of años. younger people, Hay especially those in muchos their 20s and jóvenes, 30s, especialmente esos que están en sus 20, who believe 30, they don't need it. que creen que no la necesitan. Well, I want to be absolutely clear. Quiero ser absolutamente claro con You ustedes. do need to get You back. do need to get vaccinated. Sí necesitan ser vacunados. Para llegar al 70% van a tener que vacunar a jóvenes, niños, ¿verdad, doctor? Sí, los niños todavía no, aunque la próxima semana, al parecer, Pfizer va a presentar sus papeles científicos a la FDA para pedir la autorización de uso de emergencia. Y si es que la dan pronto, quizás en este mes de mayo, ya puedan los adolescentes de 12 a 15 años empezar la vacunación. De eso va a depender. Pero los jóvenes sí. Ahora necesitamos vacunar, profesor, a los jóvenes. Necesitamos convencer a los republicanos, necesitamos convencer a los evangelistas y necesitamos convencer a un segmento de la población que todavía es víctima de las fake news, de las noticias falsas, de que las vacunas los van a complicar, de que las vacunas son parte de una conspiración mundial que los quiere controlar, que las vacunas han sido desarrolladas muy rápido, que están causando toxicidad y que no se está revelando la verdad. Mire qué grupo tan variopinto de gente que necesita ser convencida para llegar a ese 70%. Así es, doctor. Y como son las cosas de la vida, recordará usted, no hace mucho la población le reclamaba al gobierno, no hay vacunas, no hay suficientes vacunas, y era una locura para ponerse la vacuna. Y ahora es el gobierno que está detrás de la población, vacúnense, vacúnense. Exactamente, ese es el tema de mi podcast de hoy día en CNN, profesor. Ese precisamente usted ha dado el clavo, es de que, mire, se están cerrando, profesor. En Alabama, en Mississippi, se están cerrando centros de vacunación. Mire, increíble. los están cerrando. Y lo peor es que no saben cómo cerrarlos. No saben cómo cerrarlo completamente, parcialmente, llevarlos a dónde, a clínicas más pequeñas. Es decir, esa se acuerda la curva esa de difusión de innovaciones. Estamos en la bajada.
ahí en ese 34% de los tardíos, allí está el reto, profesor, y se está cerrando absolutamente centros de vacunación, increíble. Qué bárbara la ganancia de Pfizer, doctor. 4.900 millones de dólares en el primer trimestre. Recordemos que Pfizer hizo mucha plata con la Viagra, ¿cierto? Millones. Usted ha escuchado esa broma, profesor, usted la ha escuchado, dice, cuando apareció la Viagra, nadie cuestionó nada, nadie leyó el papelito que causaba, no, nadie. Ahora que apareció la vacuna, no, que causa esto, que causa lo otro. Que tengo que ver bien acá. que cuidado, no, cuando apareció no, todo el mundo la tomaba, es buena, tómala nomás, como es, ¿no? Oiga, doctor, pero eso sí que es cierto, ¿ah? Yo no había pensado eso, yo no había visto eso, pero es cierto. Y es cierto que la Viagra fue un descubrimiento accidental, doctor. O sea, completamente accidental. Javier, ¿usted sabía eso? Eso es cierto. Ahora que le voy a preguntar a Javier. Javier, ¿usted sabía eso o no? Alejandro. De que la Viagra se descubrió... ¿Por casualidad? ¿Por casualidad? No, honestamente no. ¿No? No. Cuéntele, doctor, a Javier y a todos los que todavía no conocen la historia. Sí. Claro que sí. Hola, Javier, gusto de saludarte. A ver, el gusto es mío, mire, doctor. Ahora que entendemos esto que hemos estado hablando tanto este año de los estudios, profesor, de fase 1, fase 2, fase 3, ¿se acuerda? Hemos hablado de eso. Sí. Y son los estudios clínicos. Y antes del estudio clínico está el estudio preclínico en animalitos. Pues bueno, por allá por los años 70 había una sustancia que no tenía ni nombre, que parecía que lo que hacía era dilatar los vasos sanguíneos en estudios en células, en animalitos, en tubos de ensayo. Esto se llama la fase preclínica. Y de ahí, bueno, dijeron, parece que esto dilata los vasos sanguíneos. Y si dilata los vasos sanguíneos, ¿para qué puede servir? Para bajar la presión, pues, dijeron los científicos. Entonces empezaron los estudios clínicos, fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1, para bajar la presión, empezó a funcionar, profesor. Se lo dieron a un grupo pequeño de personas, funcionó, bajó un poco la presión. Dijeron, mira, tiene promesa esta medicina como un medicamento para bajar la presión. Vamos a la fase 2. En la fase 2 ya fueron cientos de personas, hombres y mujeres, estamos hablando de hombres y mujeres, que empezaron a recibir el medicamento y efectivamente, profesor, empezó a bajar la presión. Muy bien. Allí se empezó a observar que algunos hombres que recibían la medicina en la fase 2 reportaban un efecto secundario medio raro, era que presentaban erecciones continuas y duraderas, entonces simplemente lo anotaron. Fase 3, para bajar la presión. Ya en esa época ya el medicamento tenía nombre, y entonces la enfrentaron con otras medicinas, profesor, para bajar la presión en la fase 3, y allí sí que ya surgió el problema, porque los hombres, profesor, no querían devolver las obras de medicina que le quedaban en el estudio. Y usted, señor, ¿por qué no le devuelve? No, que se me ha perdido. Todos perdían las muestras. ¿Por qué? Porque el efecto secundario de ese medicamento para bajar la presión era que corregía la disfunción eréctil. Entonces, con muchísima visión, obviamente, los investigadores dijeron, a ver, parece que este efecto secundario puede ser mucho mejor que el efecto principal de la presión. Y entonces, profesor, lo que hicieron, mire, cambiaron el curso de la investigación y entonces empezaron a reclutar hombres con disfunción eréctil. Y hicieron un estudio de fase 3 en hombres con disfunción eréctil y los compararon con el placebo. ¿Verdad? Eso lo entendemos ahora. Profesor, este medicamento, el sildenafil, se llama, que es el nombre que se le dio, profesor, le ganaba al placebo, pues, creo que 20, 30 veces más en corregir la disfunción eréctil, y así salió la pastillita azul. Por casualidad se descubrió porque era un medicamento para bajar la presión arterial. ¡Wow! Javier Reque está fascinado con la historia. Ese detalle, esa claridad, tan sencillo, bueno. Bendita pastilla. Doctor, ¿usted recuerda el chiste del paciente de la Viagra? Mira.
El viejito Pancracio que llega a la farmacia en forma desesperada y le dice a la joven que está atendiendo: Señorita, necesito un frasco de Viagra. ¿Cómo dijo? Un frasco de Viagra. Tiene que mostrarme la receta primero. Receta no tengo, pero si quiere le muestro el enfermo. Ese Pancracio. Cosa seria. Y una de las primeras que aparecieron es ¿qué significa Viagra? ¿Se acuerda? V-I-A-G-R-A. ¿Qué significa cada letra? Entonces decían, V es viejitos, impotentes, agradecen, gran remedio americano. ¡A su madre! Y otro que le pusieron viejas agradecidas. No, Bueno. Doctor, Bueno. y la Viagra, que fue, digamos, el gran invento, ¿no? El gran descubrimiento de Pfizer, Claro. este laboratorio que tiene su sede en New York y que del que tanto se habla y que tanta plata está ganando ahora, Viagra, Lipitor y ahora pues la vacuna contra el COVID-19, ¿verdad? Millones y millones de dólares. ¡Qué negocio, doctor! Ese, ¿ah? Impresionante. Bueno. Doctor, explíquenos otra cosita antes de irse. Cuando estos laboratorios, como el Pfizer, que descubrió por casualidad lo de la Viagra, ¿verdad? El sildenafil, obviamente ellos tienen el derecho de producir el medicamento, ¿verdad? Y solo ellos pueden fabricarlo, digamos, y distribuirlo. Pero al cabo de ¿cuánto tiempo es que ya cualquiera puede hacerlo? O sea, que ya es de dominio público. ¿Cómo es que funciona eso? Sí, el laboratorio que descubre un medicamento y que lo patenta, ese es lo que se llama el derecho de patente, es un derecho protegido por la Organización Internacional de Comercio y por todo el mundo en realidad, dura alrededor de 12 a 14 años, dependiendo de la sustancia. Eso significa que durante todo ese tiempo, 12 a 14 años, solamente ese laboratorio puede vender ese medicamento y eso es lo que se llama el derecho de patente. Una vez que se cumple ese plazo, entonces allí ya los laboratorios están esperando la fecha del vencimiento de la patente, profesor, para ya empezar a fabricar y a vender el medicamento, que lo pueden vender con su nombre químico, en este caso sildenafilo, pero no lo pueden vender con el nombre Viagra, que es un nombre registrado solamente para Pfizer. Y así ya venció la patente de sildenafilo de la Viagra, entonces ahora hay laboratorios en todo el mundo que lo fabrican. Ah, bueno, entonces, incluso sin receta. Bueno, debería ser con receta médica, pero usted sabe, en otros países se consigue en cualquier lugar, en cualquier farmacia. Ah, ¿usted compra Viagra sin receta en Perú, doctor? En cualquier lado, en Colombia. Usted compra en todos los países. El doctor Huerta acaba de admitir que compra Viagra. Cuando llego a mi país me traigo mi dosis, profesor. Ahí tengo mi bolsita. ¿Cómo fue, Javier? A que le traiga a Javier, que se la venda barata, dice. Ya pues. Doctor, un abrazo. Profesor. Hasta la 1. Lo escucharemos a la 1 de la tarde. Hasta luego.